Bienvenidos a Filopalomo. Si te interesan cuestiones de fe, razón y ciencia, e incluso de cultura y religión, quédate con nosotros. La pregunta es sencilla: ¿por qué hay cristianos que abandonan la fe? Creo que esta es una pregunta que nos ronda a muchos. Y desde luego a los que hemos asistido a iglesias durante muchos años ya no nos sorprende nada porque hemos visto de todo. A mí siempre me llama la atención estas personas que de repente dan un giro de 180 grados y lo que antes defendían a capa y espada hoy lo rechazan con la misma seguridad y fuerza. Y ya no sabes si la persona realmente tenía fe, si no tenía, si ha habido una transformación instantánea o más bien una transformación paulatina. Todo eso te hace preguntarte qué ha pasado exactamente y, por supuesto, por qué ocurren estas cosas. Antes de hablar del asunto en sí, hay que distinguir entre personas que son creyentes y personas que llevan una vida religiosa, es decir, que asisten a las iglesias, que participan en diferentes ministerios, etc. Para quienes no seáis creyentes, participar en ministerio en una iglesia evangélica significa ayudar en las necesidades de la iglesia, es decir, ayudar con la música, ayudar cuidando a los niños los domingos por la mañana, etc. Pero asistir a la iglesia, formar parte de 1000 ministerios o ni siquiera ser pastor, es decir, dirigir la iglesia, nada de eso te asegura ser cristiano. Esta es una realidad que no todos han comprendido a lo largo de los años. Tristemente, hay casos muy famosos de pastores conocidos que se han visto envueltos en escándalos de dinero, de adulterio, de abuso sexual, en fin, cosas de todo tipo. Pero también hay personas que simplemente vemos en nuestro entorno que en un momento concreto deciden abandonar la fe. Y responder a por qué abandonan la fe es todo un reto. Aquí se mezclan cuestiones teológicas, psicológicas, doctrinales y por supuesto humanas, cuestiones muy humanas, para explicar por qué ocurre este fenómeno. Yo, la verdad, no suelo cortarme mucho con estos asuntos, que a veces en la iglesia evangélica se han tomado como un tabú, e intento preguntar a las personas que abandonan la iglesia que por qué la han abandonado. Quizás no esté bien visto del todo, pero lo hago con ánimo de saber los motivos reales, más que de intentar convencer a la persona de que vuelva, porque, lo creamos o no, a veces escuchar a los demás es de mucha más ayuda que intentar convencerles con argumentos, y ayuda no solamente a ellos, sino también a los creyentes para que solucionemos algunos problemas que pueda tener la iglesia. En tu experiencia, ¿cuáles dirías que son los motivos principales por los que un creyente abandona su fe cristiana? Bueno, uno diría, en principio, que los motivos deberían ser doctrinales, ¿verdad? Porque el cristianismo está fundamentado en una doctrina teológica. Pero lo cierto es que la mayoría no abandona la fe por motivos doctrinales. Y otras veces hay motivos personales disfrazados de doctrina. Por ejemplo, desavenencias entre personas que se escudan en diferentes visiones teológicas, o personas que abandonan la iglesia por un supuesto motivo teológico, pero que posteriormente abandonan toda fe, lo que muestra realmente que los motivos teológicos son secundarios. Bueno, en esta línea hay de todo. Por eso yo creo que el primer gran motivo, voy a dar 3 motivos. El primer gran motivo por el que muchos abandonan la fe es por desavenencias con gente de la iglesia. Hay desencuentros personales, hay alguna enemistad, se enfadan con otras personas por motivos que no tienen por qué ser ni siquiera teológicamente relevantes. Y ya, a partir de esos conflictos, abandonan todo. Quizá hay personas que no están de acuerdo con la forma de hacer X cosas en la iglesia, piensan que en las predicaciones se debería hablar de unas cosas sí, de otras no. Creo que este es el motivo más común por el que la gente definitivamente abandona la fe y la iglesia también como comunidad. Creo que esto muestra que este tipo de personas no han sido capaces de mantenerse en obediencia a Dios cuando nos dice que no dejemos de congregarnos. Eso lo dice Hebreos 10:25. En realidad, la iglesia como cuerpo, como comunidad, tiene muchas funciones y una de ellas es la de aprender de los demás. Dios usa a su iglesia y si nosotros no estamos con ella, entonces estamos en peligro de caer en el efecto campana. Solo oyes lo que quieres. Y si estás equivocado,
nunca te darás cuenta porque no hay nadie que te rete a estudiar, a leer, a pensar, a escuchar a personas a quienes Dios está usando, etc. Un verdadero creyente ama a los que aman a Dios, y en estos casos se suele dar un rechazo, por no hablar a veces incluso de odio, hacia otros hermanos. El no obedecer a Dios ya es una señal clara de que alguien no ha comprendido el Evangelio, y por lo tanto ocurre lo que informalmente llamamos no ser creyente. El segundo motivo es que hay muchos cristianos que lo han sido por inercia. Esto es muy común con las personas que han nacido en familias que ya asisten a la iglesia. Cuidado, no digo personas que sean creyentes o familias creyentes, sino personas y familias que ya asisten a la iglesia, que es muy diferente. Y que por lo tanto, desde pequeños, estas personas han asistido a escuelas dominicales, han escuchado la palabra de Dios, conocen bien la Biblia en definitiva. Pero cuando crecen y se enfrentan a la realidad externa a la iglesia, son realidades complejas que incluyen alcohol, droga, vida nocturna, inmoralidad sexual, etc. O incluso cosas tan insignificantes como poder dormir más tiempo los domingos, que creéis o no, lo creéis o no, estos casos se dan. Y claro, cuando uno se encuentra esa realidad externa a la iglesia, uno tiene que decidir entre la vida eclesial, el asistir a la iglesia, o ese tipo de vida. Y tristemente estas personas se dan cuenta de que realmente no han creído nunca y escogen esta última opción. El tercer motivo es el siguiente, quizá un caso más complejo, que es que en ocasiones en la vida de las personas, ocurren cosas que les hace abandonar la fe. Por ejemplo, cosas fuertes, ¿no? Como la muerte de un familiar, el pillar una enfermedad dura. Y eso les hace enfrentarse a la realidad. Primero, la realidad de la tragedia de haber pasado por un trago tan amargo, de estar viviendo estos problemas tan fuertes. Pero también se enfrentan a la realidad de que no han comprendido realmente el mensaje del Evangelio, porque pensaban que ser creyente significa que Dios te da todo aquello que tú quieres. Quizá una pareja, un buen trabajo, estabilidad emocional. La triste realidad es que no es bíblico pensar que el ser creyente va a ofrecerte una buena vida. El ser creyente te asegura una buena vida. Eso no es bíblico. El pensar que uno no tendrá problemas, que todo será un camino de rosa. Bueno, muy al contrario, si vamos a la historia de la Iglesia nos muestra que los creyentes las han pasado canutas, como se dice en España. Es decir, han pasado multitud de penurias de todo tipo. ¿Por qué nosotros íbamos a ser diferentes? Ser creyente no es un amuleto contra los problemas. Pérdida de trabajo, problemas económicos, muerte, problemas matrimoniales, problemas con tu hijo, enfermedades de todo tipo. La vida cristiana está llena de muchos problemas, al igual que la vida de cualquier otra persona. La diferencia es que nosotros conocemos la verdad. Y como dice Juan 8:32, la verdad os hará libres. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo actuar ante esos casos? ¿Significa que estas personas han perdido la salvación? Siempre hay que actuar con amor y empatía. De nada sirve dar una charla teológica, lo que informalmente llamamos ir dando bibliazos, a alguien que ha abandonado la fe. Más bien, escuchar y no rechazar a estas personas ya es un gran paso para, si estas personas están abiertas a volver a la fe, poder dialogar con ellas más adelante. Siempre respetando la voluntad de las personas, porque algunas querrán reconsiderar su decisión, pero otras no. Y no debemos olvidar que Dios nos ha dado libertad de elección, por lo que esa libertad siempre hay que respetarla. ¿Y qué podemos hacer? Animar, lo primero, a nuestros pastores y líderes en la iglesia a que se aseguren de que los miembros de la iglesia han comprendido realmente el mensaje del Evangelio, que son creyentes de verdad, y que no están en la iglesia como si estuviéramos en un club social en el que estamos entretenidos y pasándolo bien, es decir, como si se tratase de una especie de parque de atracciones espiritual. Fijaos que normalmente este tipo de preguntas derivan al debate sobre si la salvación se pierde o si no se pierde. A mí personalmente no me interesa este debate
porque creo que esta cuestión no es comprobable con seguridad mediante lo que nos dice la palabra. La Biblia no es un tratado de teología, es mucho más que eso, y por eso este tipo de debates se quedan pequeños a la luz de la Biblia. Pero la Biblia sí que nos dice cosas que podemos aplicarlas en la cuestión que nos ocupa. Por ejemplo, permanecer en la fe. El que permanece en la fe, ese es probablemente el indicio más fuerte que tenemos para decir que alguien es creyente. Fijaos en que la Biblia nos habla constantemente de que permanezcamos en la fe. Voy a citar muy brevemente algunos versículos. Por ejemplo, 1 Corintios 16:13. Manteneos alerta, permaneced firme en la fe. 2 Timoteo 3:14. Permanece firme en lo que has aprendido. 1 de Tesalonicenses 1:3. Habla de la constancia sostenida por vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Santiago 1:3. Ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia. Y por último, Apocalipsis 2:19 dice: conozco tu obra, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Son solamente unos ejemplos. En realidad nunca tenemos seguridad absoluta de quién es creyente y quién no, porque eso solo lo sabe Dios, que ve nuestros corazones. Pero el indicio de la perseverancia es muy fuerte. Y también lo es en la dirección contraria, es decir, si alguien abandona la fe, no es tan relevante intentar ver si fue salvo y ha perdido la salvación, sino más bien, si no ha permanecido en la fe, eso ya es un indicio prácticamente indiscutible de que esa persona no es creyente, porque la Biblia nos insta a que nos congreguemos, y si no nos congregamos, entonces estamos desobedeciendo la palabra. Y si desobedecemos la palabra, consciente y sistemáticamente, bueno, eso no tiene pinta de que sea algo que se le pueda atribuir a un creyente que ha comprendido el mensaje del Evangelio, ¿verdad? La parábola de la semilla nos muestra esto en Mateo 13, versículos de 3 al 9. Lo voy a leer muy rápidamente. Dice lo siguiente: un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. El que tenga oído, que oiga. Aquí termina la parábola. Aquí no se para Jesús a decirnos si la salvación se pierde o si no, pero sí que nos dice que una semilla germina y otra no. Y este es el caso de la gente que abandona la fe. Por eso, si eres creyente y estás escuchando, piensa si la semilla que ha caído en ti ha germinado. Y si no lo eres, si no eres creyente, te animo a que pienses: ¿quieres que la semilla germine en ti o dejarás pasar esta oportunidad? Miguel responde a tus preguntas. Envíalas a filopalomo.contacto@gmail.com. Si te ha gustado, puedes ayudarnos suscribiéndote al canal y compartiéndolo con tus amigos. También estamos en TikTok e Instagram. Gracias por escucharnos.